Coméntalo José Luis Piquero na introducción, el prólogo que fai al teu libro, que además fai un estudio, digamos, y comentario de toda la evolución poética, lo que fixiste con la obra reunida y con los que llenan los poemarios en sí sueltos, y comenta la importancia, ¿no?, que tuviste en el dai valor, ¿no?, xogar col linguaxe, adaptar un modelo poético, que agarrar modelos diferentes, beber de fontes moi distintas, ¿no?, que seguramente aquí non había los referentes con los que necesitaría cualquier lector de mano o cualquiera que quisiera agarrar y ponerse a escribir de mano, ¿no? Sí, bueno, un poco, yo creo que el camino mío, como te digo, empieza con los clásicos del siglo de oro y va avanzando hasta la poesía de vanguardia. Y cuando llego ahí, descubro que me interesa mucho la traducción y leer poesía en otras lenguas, descubrir, pues, por ejemplo, poetas catalanes, gallegos, portugueses, italianos, más tarde ingleses o de lengua inglesa, y realmente yo creo que lo bueno que tiene el asturiano y los escritores que empezamos a movernos alrededor de la poesía en los años 80, descubrir que cualquier cosa que conocíamos en otra lengua y en otra cultura también se podía decir en asturiano, ¿no? Yo creo que en ese sentido conseguimos empatar muy bien con la modernidad sin ningún gran esfuerzo, realmente nada más que escribiendo literatura, que era lo que nos prestaba. Ordenes los poemas de otra manera cronológicamente, aparte de revisar, sacar y meter de algunas cosas, pones incluso tierra al entre, ¿no?, rebautices añadiendo determinadas cosas, y hay dos partes, por señalar de alguna, una que son cantares y otra que son homenajes. Sí. ¿Y eran intencionados, fechos intencionadamente, o luego axuntaste y completaste esas dos secciones? No, a mí hay un fenómeno sobre el que, bueno, no tengo mucho escrito ahora, pero interésame mucho la relación entre la música y la poesía. Me interesa muchísimo, seguramente porque yo canto muy mal y me parece, pues, de algo, con un libro, cuando publicas un libro de poesía, ¿a cuánta gente puedes llegar? A 200 personas, a 500 personas, a 1000 personas si tienes un éxito extraordinario. En cambio, esos mismos poemas cantados lleguen a miles de personas y no pierden la su condición de poesía porque de alguien les cante, ¿no? Entonces a mí préstame mucho cuando un músico me propone musicar un poema mío, faime totalmente feliz. No por el éxito que vaya a tener o porque vaya a ampliar mucho el público, sino porque hay una lectura distinta de lo que yo hice, y siempre se ganen cosas, siempre descubres cosas, matices que pasaban desapercibidos y que los músicos saben dar con ello, ¿no? Entonces yo siempre me gustó escribir cantares, eso verán ya, y como no era muy evidente que se podían considerar como cantares, decidí agruparlos al final del libro en una sección con ese título. Y los homenajes también y otra cosa. Yo creo que pienso seguir escribiendo homenajes, pienso seguir haciendo poemas a gente que fue importante para mí, unos conocidos como Pavese, por ejemplo, o Viñoli, que son escritores con los que yo tengo mucho en común, pero también a otras personas, pues, anónimes, gente del mío pueblo, por ejemplo, que, bueno, que también fueron influyentes, pues, con su compromiso vital o con las cosas que me transmitieron y que me contaron, ¿no? Entonces yo, aparte de los homenajes que hay recogidos ahí, pienso seguir haciendo homenajes en un futuro. Entre otros, el mi homenaje personal a Ángel González, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de moda hacer homenaje, yo también quiero hacer un homenaje. Más porque lo trataste y lo leíste, ¿no? Hay una influencia también en la lectura, sí, esa generación del 50 en la poesía. Leílo, tratélo un poco creo que fue un verano de los años 70, antes de que marchara para los Estados Unidos, o cuando acababa de marchar, no sé exactamente cómo era la cosa. Puedo decir que yo bebí con Ángel González, que no tiene mucho mérito, porque casi todo el mundo lo debió hacer, pero sí. Y bueno, yo creo que es un personaje interesantísimo, tiene una poesía
yo creo que incluso más interesante que él como persona, con ser muy buena persona y esas cosas, yo creo que es más interesante la obra que la persona. Pero bueno, también quiero decir alguna cosa sobre eso. Y volvemos un poquillín a lo que comentábamos al principio, porque por esa frase, ¿no?, en la que dices cuánto anotes y lo poco que publiques, después de esto, de esta revisión y de que comentabas también les ganas de seguir haciendo cantares, seguir haciendo homenajes, quiero decir que después de esto emburriaronte de alguna manera al pedirte la publicación a volver a escribir, volver ponerte otra vuelta con poemas nuevos. Sí, bueno, lo que hice en el caso concreto de este libro, ya que iba a recoger la mi poesía, los últimos 25 años de poesía, lo que hice fue completar el último libro, ¿no?, Tierra Adentro, que yo creo que cuando lo publiqué, fícelo a sabiendas de que no lo terminara, ¿no?, cuando recibí el premio Teodoro Cuesta. Y entonces, bueno, aproveché, digamos, esa segunda mano que hay que dar a los poemas ya publicados, pues para dar también una segunda mano a algunos que tenía inéditos o no acabados, y rematé un poco la faena, y ahí están las últimas cosas que escribí. Creo que el último de todos los que escribí para el libro y el último Busgoso, precisamente, el poema que se titula Sina. Y como siempre que uno se libera de un trabajo, pues quedé muchas ganas de seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo ando en otro proyecto que ya veremos a ver lo que sale, ¿no? Pero sí estoy trabajando en cosas nuevas.